Médico pediatra general y hoy les traigo la clase de síndrome de distrés respiratorio agudo en pediatría. Pues bueno, este síndrome vamos a ver que pues cada vez se vuelve más frecuente tanto en la unidad de cuidados intensivos pediátricos como del adulto que estén bajo ventilación mecánica asistida. Este síndrome, pues bueno, sabemos que es un tipo de insuficiencia respiratoria que es hipoxémica, que no responde tan fácilmente al oxígeno y que tiene como característica principal que es de un inicio agudo y además edema pulmonar de origen no cardiogénico. Vamos a ver que anteriormente ya había descrito esta patología, pero todavía no se sabía exactamente qué era lo que lo originaba. Por ejemplo, en Vietnam, los médicos militares empezaron a notar que sus pacientes que tenían un trauma torácico o una hemorragia pulmonar presentaban de forma súbita insuficiencia respiratoria con hipoxemia que no respondía al oxígeno. Entonces ellos empezaron a conocer esta patología como pulmón de choque. No fue sino hasta 1967 en el cual ya se empezó a hacer un estudio, ¿verdad?, para tratar de llegar a una definición, en el cual se juntaron a 12 pacientes que presentaban de forma súbita hipoxemia refractaria que no respondía al oxígeno, y pues esa entidad le pusieron o se definió como síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Pero todavía no se sabía exactamente cómo era su fisiopatología, sin embargo tenían el conocimiento de que había algo que la desencadenaba, aunque no sabían específicamente qué. Fue hasta 1994 en el cual se juntó el Consenso Americano Europeo, en el cual ya se definió en sí como una entidad clínica, ya que tenía que incluirse varios criterios para llegar a su diagnóstico, en el cual se incluía pues obviamente la hipoxemia, dificultad respiratoria, disminución de la distensibilidad pulmonar ya con infiltrados bilaterales difusos ya visualizados en una radiografía de tórax y pues el edema no cardiogénico. Además aquí podemos saber que ya se incluían las alteraciones en los índices respiratorios, es decir, lo que conocemos como el Kirby, pues ya sabemos que es la presión parcial de oxígeno entre la PO2, la cual tenía que ser menor de 200. Se describió también lo que era la lesión pulmonar aguda, es decir, era un tipo de síndrome de dificultad, pero aquí la hipoxemia era menos grave, es decir, tenía que tener un Kirby menor de 300, pero que incluía los mismos criterios que un DCDR. Vamos a ver que fue un tiempo después, en el 2012, en que ya hubo el consenso de Berlín, se juntó y ya fueron más específicas las definiciones, así como los criterios. Vemos aquí que también se incluyeron más variables, es decir, tiempo de inicio, las imágenes ya de radiografías de tórax y el origen del edema y la oxigenación. Y te elimina la categoría de lesión pulmonar aguda. ¿Por qué? Pues porque, bueno, aquí ya el DCDR se clasifica en leve, moderada y severa según el Kirby que presenten, siendo el más grave un Kirby menor de 100. Todos aquellos, vamos a ver que todos se caracterizan por requerir un PEP, ¿verdad? Una presión al final de la expiración mayor de 5, ¿ok? Y pues bueno, el tiempo de inicio, vemos que todos tenían que ser los primeros 7 días después de iniciar una lesión, con deterioro agudo y síntomas obviamente, de dificultad respiratoria. Además, en la radiografía de tórax tenía que haber opacidades bilaterales que no se explicaba por derrame ni por otra cosa, es decir, por telectasias o algo ocupativo, vaya a nivel pulmonar, y obviamente menos que fuera cardiogénico. Y las sibilancias expiratorias, es decir, que hubiera falla respiratoria que no se explicara por una falla cardíaca o sobrecarga de líquidos. Es decir, aquí también se incluía que ya el diagnóstico tiene que ser más objetivo, es decir, si teníamos una dificultad respiratoria y teníamos edema, teníamos que hacer un ecocardiograma para estar, obviamente, seguros de que la falla no era, pues, de origen cardiogénico. Y, pues, bueno, vemos aquí en el consenso de Berlín, tanto en el europeo, pues, no se considera todavía a la edad pediátrica como esta entidad, pero eso no significaba, pues, que los niños no presentaran esta patología. Entonces, ¿por qué es importante incluir la P en el síndrome de dificultad respiratoria aguda? Pues bueno, porque se tienen que tener consideraciones especiales para este grupo de edad. ¿Por qué? Primeramente porque su incidencia es menor en la edad pediátrica en el adulto. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver más adelante que tiene mucho que ver la anatomía, ¿no? Por ejemplo, en los niños se presenta de 2 a 12,000 casos por cada 100,000 casos al año, mientras en el adulto se presentan de 17 hasta 80,000 casos por cada 100,000. Entonces es una
considerable cantidad, ¿no? De incidencia con respecto a la pediátrica. Y pues bueno, en cuanto a la anatomía, pues bueno, sabemos que los pulmones del paciente pediátrico son más inmaduros, su anatomía es discretamente diferente, hay un aumento del diámetro de la vía aérea, su maderación alveolar también es distinta, y pues bueno, eso también ayuda a que la mortalidad sea menor. Es decir, un paciente pediátrico puede tolerar todavía un pH menor que un adulto. Si un paciente adulto con un pH de 7.0 es un paciente que ya está en inminencia de muerte, ¿no? Es un paciente ya muy grave, mientras que los pacientes pediátricos toleran muy bien ese tipo de pH. Y pues bueno, vamos a ver que la mortalidad, pues bueno, mientras en el paciente pediátrico tiene una mortalidad del 19 a 20%, en el adulto tiene de 30 hasta 47.5% de mortalidad. Y pues bueno, dijeron, bueno, pues no hay un consenso, ¿verdad? Una guía, vaya, para la edad pediátrica. Pues bueno, entonces cuando el grupo se juntó, ¿verdad? El consenso pediátrico de lesión pulmonar aguda, para, bueno, llegar así a crear, digamos, una cierta definición más exacta para más que nada saber los factores que predisponían a esta patología, conocer la etiología, un poquito más de la fisiopatología y pues bueno, seleccionar así un tratamiento más adecuado, ¿no? Y pues bueno, ya fue en el 2015 cuando se define por primera vez el síndrome de estrés respiratorio agudo en pediatría, considerando ya los siguientes aspectos. Era la edad, el tiempo de inicio, la oxigenación y si el paciente era cardiópata o no. ¿Por qué? Pues la edad, vamos a ver que aquí ya se incluía tanto neonatal hasta la edad adolescente. ¿Por qué? Siempre y cuando, ¿verdad? Dijeron, bueno, pues el neonato también puede presentar un síndrome de dificultad respiratoria aguda, pero siempre y cuando no se incluyan todas aquellas patologías que sean por la prematurez, es decir, el DCDR tipo 1 por falta de surfactante y pues bueno, todas aquellas patologías que incluyan alteraciones, pues obviamente malformaciones congénitas como la hernia diafragmática, entre otras. Y pues bueno, el tiempo de inicio vamos a ver que eso incluía los primeros 7 días después de sufrir la lesión. ¿Ok? De tener una lesión que precipite ese tipo de dificultad respiratoria. Las cardiopatías. El que sea un paciente cardiópata, dijeron, bueno, no significa que no vaya a tener un síndrome de dificultad respiratoria, siempre y cuando no tenga falla ventricular. ¿Ok? Puede tener un paciente que tenga su fracción de eyección adecuada, pero que tenga descenso súbito de dificultad respiratoria y una hipoxemia severa, tiene DCDR. Y bueno, la oxigenación, vamos a ver por qué. Más adelante, ¿verdad? Ya no, en este consenso ya no utilizamos el Kirby para la edad pediátrica, sino el índice de oxigenación, ¿verdad? Ya en el adulto usamos el Kirby, que es ya le mencionamos, que era la relación de presión parcial de oxígeno entre el FiO2. Aquí vamos a usar el índice de oxigenación, en cual ya consideramos, como está aquí la fórmula, el FiO2 por la presión media de la vía aérea por 100 entre la PO2. Y pues bueno, aquí vemos que también en caso de no contar con una presión parcial de oxígeno, ¿verdad? Se puede usar el índice de saturación de oxígeno. Y pues bueno, ahí es una opción para utilizarla en caso de que no tengamos pues cómo calcular el índice de oxigenación. Y bueno, aquí podemos ya clasificarla como leve, moderada y severa, según los parámetros que tengamos, ya sea un índice de oxigenación o un índice de saturación de oxígeno. Ahora, bueno, vamos a hablar un poco, ¿qué es la fisiopatología? Pues bueno, sabemos que para que haya un síndrome de dificultad respiratoria, primero que nada, tiene que haber una lesión en la unidad alveolo-capilar. Vamos a ver que la unidad alveolo-capilar, bueno, va a estar conformada por células endoteliales, membrana endotelial, un intersticio, células epiteliales y una membrana epitelial. ¿Ok? Son las unidades más importantes que conforman esta estructura. Para que se presente el DCRA, pues tiene que haber algún insulto en alguna de estas unidades y pues obviamente alteración en cualquiera de sus estructuras. La lesión puede ser tanto directa o indirecta, es decir, se dice que es una lesión directa cuando lesiona lo que es el epitelio alveolar. En cambio, una indirecta es cuando ya hay una lesión directa en el endotelio, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues bueno, las lesiones directas, vamos a ver que van a ser todas aquellas causadas por, pues obviamente como le dice su nombre, ¿no? Aquellas que son directamente al endotelio y pues bueno, eso se conoce como síndrome de dificultad respiratoria aguda primaria
Y una indirecta, pues se le conoce como un SDRA secundario. Vamos a ver que las causas directas pues, pueden ser neumonía, broncoaspiración, una contusión pulmonar o un casi ahogamiento, es decir, las lesiones directamente. Siempre cuando, y pues bueno, la secundaria, pues bueno, vamos a ver que las causas siempre son sepsis, la pancreatitis y las quemaduras. Es decir, ¿por qué? Pues porque hay una respuesta inflamatoria a nivel sistémico, pues bueno, obviamente el pulmón va incluido, ¿no? Pues bueno, ¿qué incluye exactamente la lesión pulmonar? Pues bueno, vamos a ver que la membrana alveolo-capilar pues se lesiona en respuesta a un proceso inflamatorio, ¿sí? Tiene que haber un proceso que desencadene una cascada de mediadores que obviamente, y pues obviamente eso incluye el proceso inflamatorio y obviamente pues lesione lo que es tanto el endotelio como el capilar. Y pues bueno, principalmente el primer agente que se incluye en esta lesión son los neutrófilos, son los primeros en responder. Estos llegan al endotelio y se adhieren, ¿sí? Y liberan radicales libres y oxígeno, pues dañando directamente al endotelio. Y pues bueno, empieza a haber liberación de las tasas, proteasas, entre otras sustancias, y así como también empiezan a llegar otros agentes como son los monocitos, los macrófagos y los eosinófilos, y pues bueno, empieza a haber liberación de células interleucinas, el proceso inflamatorio se empieza a agudizar más y pues bueno, vamos a ver que ya empieza a haber liberación del líquido del endotelio hasta el intersticio, ¿no? ¿Por qué? Pues por la lesión. Como todos sabemos, cuando el endotelio se lesiona, pues empieza a haber, obviamente, filtración de líquido, ¿no? Que bueno, eso obviamente, y aquí lo describí, pues bueno, hay salida o liberación de líquido del espacio intersticial, causando así una característica principal del DCDRA, ¿no? Que es el edema pulmonar no cardiogénico. Pues bueno, aquí ya una ilustración para que más o menos tengamos más adentrado lo que es la imagen más específica. Vamos a ver que también va a haber alteración de los neumocitos, por eso es que más adelante les voy a explicar cómo es que también hay consumo de surfactante, ¿no? Pues por eso que es parte del tratamiento, o bueno, se considera, vaya, la aplicación de surfactante. Vamos a ver cómo leucotrienos, oxidantes, las proteasas, las elastasas, que también son las proteínas que se liberan, que son las que principalmente también lesionan. Empieza a haber acúmulo de fibrina, ¿sí? Y pues bueno, la apoptosis, ¿no? Que es a final de cuentas lo que podría ayudar a disminuir este proceso. Se dice que con la apoptosis del neutrófilo es cuando ya empieza a haber pues resolución del DCDRA. Vamos a ver cómo empieza a haber colágena y pues bueno, cómo los macrófagos empiezan a proliferar y eso pues daña. Obviamente todo esto es respuesta de nuestro propio cuerpo tratando de ayudarnos a resolver la lesión en respuesta a una respuesta inflamatoria, vaya, pero lamentablemente pues tienden a dañar el endotelio, ¿no? Prácticamente lo que nos da estos agravantes pues es el acúmulo de líquido, que es a final de cuentas lo que desencadena o nos da el DCDRA, ¿no? La hipoxemia, ¿no? La falta de todo el conglomerado de líquido que se da por la lesión del endotelio. Y pues vamos, otros factores agravantes que no son menos importantes, vaya, pero digamos que ya son hasta el final de cuando ya empieza toda la respuesta inflamatoria, pues se liberan también sustancias procoagulantes y anticoagulantes, así como también fuerzas fibrinolíticas, y pues bueno, eso favorece el depósito de fibrina a nivel pulmonar, y vamos a ver más adelante por qué en la histopatología también tiene mucha importancia. También vamos a ver que hay un estado de hipercoagulabilidad, y pues eso genera acúmulo de fibrina, y pues también, obviamente, favorece, vaya, la formación de microtrombos. La fibrina es otro potente proinflamatorio que aumenta la permeabilidad vascular endotelial y la adhesión de los neutrófilos, y pues obviamente ese es un círculo vicioso que se libera fibrina y otra vez todo el círculo vuelve a empezar. Todo este proceso pues obviamente degrada el surfactante, como ya se les había mencionado, y eso aumenta la tensión superficial, por lo que se pierde la compliancia pulmonar y el aumento del espacio muerto y agudiza la dificultad respiratoria. ¿Ok? Es por eso que en el DCDRA también suele haber disminución de la compliancia pulmonar, precisamente por el aumento de la tensión superficial. Y pues bueno, los cambios histopatológicos del síndrome de distrés respiratorio, pues bueno, vamos a ver que se va a dar en 3 fases. Todo es histopatológico. La fase exudativa, es porque se tiene que pasar entre los primeros 5 días. Aquí hay lesión del endotelio y el epitelio causando
obviamente en el espacio intersticial, una fuga de células sanguíneas, inflamatorias, proteínas, y pues obviamente aquí el daño ya suele ser irreversible. En la proliferativa va a suceder en los posteriores 12 días, ¿no? Aquí ya empieza a haber una remodelación y hay depósitos de colágeno. Y por lo último está la fase fibrótica. Vamos a ver que todas estas fases son muy importantes en el tratamiento también. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que la conozcamos, porque en la fase exudativa es donde las maniobras de reclutamiento alveolar son importantes, porque es donde todavía tenemos oportunidad, vaya, de remitir este cuadro. En la fibrótica, pues bueno, son más de 10 días, ya la SDRAP ya persiste más de 7 días y hay remodelación pulmonar, por lo cual ya es muy difícil darle manejo o tratamiento. También la hipertensión pulmonar es secundaria a grandes regiones de atelectasias y edema, ¿no? Entonces es secundario a todo lo demás y pues bueno, aquí el paciente ya suele estar en una etapa muy crítica y ya es muy difícil, la verdad, que podamos resolver un cuadro a este nivel. Pues bueno, ahora vamos a empezar con lo que es el tratamiento. Pues bueno, vamos a ver que el tratamiento consiste en la ventilación mecánica, que creo que es la más importante del tratamiento del DCRA. Vamos a ver que incluye varias estrategias. Una es las maniobras de reclutamiento alveolar, que como les mencioné, es importante durante la primera fase. Sí, las estrategias ventilatorias para protección pulmonar y todas las demás. Es muy importante las estrategias ventilatorias o el tratamiento ventilatorio, porque se dice que si el paciente es tratado de una forma inadecuada con estrategias ventilatorias no óptimas, el SDRA se puede agravar en lugar de corregirse. Y pues bueno, los corticosteroides, vamos a ver qué papel desempeñan. La restricción de fluidos, el óxido nítrico, el surfactante, qué papel incluye las transfusiones, el bajo y la pronación. Creo que son los, digamos, los parámetros más importantes en el tratamiento. Digamos que los principales, hay más, ¿sí? Faltan los medicamentos como la sedación, los paralizantes musculares, todo eso podemos irlos hablando más adelante, pero también digamos que son los más importantes. Ok, estrategias de protección pulmonar. Pues bueno, un mejor conocimiento de la fisiopatología incluyó en varios estudios, ¿verdad?, que se hicieron en 1994 y 1998 para empezar a tratar de implementar esas estrategias de protección pulmonar. Desde 1994 ya se empezaron a implementar. Y pues bueno, estos estudios que menciono aquí, bueno, concluyeron que la presión de las vías respiratorias y el volumen corriente debían ser limitados, es decir, unos volúmenes bajos incluían menos lesión pulmonar. Y pues bueno, eso también incluía un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono y eso es lo que se le conoce como hipercapnia permisiva. Y pues bueno, la PEP debe ser lo suficientemente como para mantener los alvéolos abiertos y así evitar el colapso alveolar. Vamos a ver que esta medida es muy importante para el manejo del DCDR. Se recomienda también como medidas de protección pulmonar pues los siguientes parámetros en conclusión. Una presión meseta menor de 35 centímetros de agua, ¿sí? Una PEP de 5 a 10 centímetros, siempre y cuando la lesión sea intrapulmonar. Si hay lesiones ya extrapulmonares, se recomienda una PEP más elevada, ¿sí? De 10 hasta 20. Y la FiO2 siempre tiene que ser menor del 60%. ¿Para qué? Para evitar así la oxidación y la liberación de más radicales libres, de los cuales ya tenemos lesión a nivel de endotelio y capilar pulmonar, y pues todavía poniendo un FiO2 alto, pues eso agudizaría más el cuadro, ¿verdad? La hipercapnia, pues bueno, se recomienda aumentar la presión parcial de dióxido de carbono de 50 a 60, siempre y cuando el pH esté respetado. Y obviamente, pues no haya ninguna repercusión hemodinámica, ¿verdad? Es decir, que no hay hipotensión ni cualquier otra agravante. En cuanto a las maniobras, pues bueno, las maniobras de reclutamiento alveolar, pues vamos a ver que es una estrategia orientada a la reexpansión del tejido pulmonar colapsado. Y eso obviamente empleando pues niveles altos de P, ¿verdad? Como los mencioné, de 10 hasta 20. Si las maniobras de reclutamiento alveolar, pues bueno, son de mayor utilidad en la etapa aguda del síndrome de displeusia. Eso es muy importante cuando lo mencioné en la histopatología, porque en la fase exudativa es donde todavía podemos hacer que los alvéolos estén expandidos o abiertos, ¿no? Porque ya en la fase ya fibrótica o ya cuando están fibrosados o cuando hay mucho acúmulo de fibrosis,
o fibrosados, perdón, ya va a ser mucho más difícil pues mantenerlos expandidos, ¿no? Y los beneficios que pues nos ofrece, ¿verdad?, las maniobras de reclutamiento son mejorar lo que es la oxigenación arterial, pues obviamente reduciendo así los cortocircuitos, ¿no?, pulmonares. Y pues eso obviamente mejorar la distensibilidad pulmonar. ¿Ok? Y pues, bueno, ahora las estrategias de reclutamiento pulmonar, pues bueno, hay varios protocolos, ¿no? Protocolos de reclutamiento y ensayos en el cual lo que más está ahorita, digamos, aceptado es la estrategia realizada bajo modalidad de presión control, que son personas, el tener el ventilador en una modalidad asisto control y ir aumentando la PEP. Yo creo que en un inicio de PEP de 10 centímetros de agua, manteniendo una presión distensión fija de 15. Pues obviamente era aquí tener la presión alta en PEP e irla disminuyendo, ¿no? Las maniobras de reclutamiento pulmonar se realizan incrementando la PEP de 5 centímetros cada 2 minutos hasta alcanzar una PEP de 25 centímetros de agua. Obviamente esto tendríamos que disminuir la PIP, o sea, sería muy peligroso tener la PIP aumentada más el PEP, y eso obviamente es lo que nos llevaría al barotrauma. Sin embargo, si disminuimos el PIP, estamos hablando de disminuir el PIP completamente y ir aumentando el PEP. Y eso es súbito, ¿no? Hacerlo rápido y obviamente también respetar la relación 1 a 2, es decir, respiración y inspiración. Y también hay, o sea, todo eso es con la finalidad de mantener expandidos los alvéolos. Obviamente hay que reconocer también que si ya reclutaste tus alvéolos, el descenso, o sea, y le disminuyendo la PEP también es importante, porque si lo haces de una forma aguda, pues obviamente existe lo que es el desreclutamiento alveolar. Entonces también el descenso de la PEP es importante. Se recomienda que así como lo fuiste aumentando, también irlo disminuyendo. ¿De acuerdo? Todo eso también es con el FiO2 al 100%. Todo esto es para mejorar la oxigenación. Acuérdense que esa es la principal estrategia, bueno, es el principal objetivo en esas estrategias, ¿no? Y pues bueno, todas estas maniobras que les comenté vienen en este artículo que se revisó para hacer esta presentación, en la cual me pareció que incluyeron muchas otras que estaban importantes. Saqué las más. Hay muchas maniobras de reclutamiento alveolar y muchas estrategias ventilatorias, pero traté de incluir las más importantes y este artículo fue el que me sirvió para dirigirme, o obviamente también las que se incluían en el consenso, que son los que se tomaron en cuenta. Y por ejemplo también está este otro, el cual se publicó en el 2014, y pues bueno, este fue sacado de PubMed, en el cual aquí se recomendaban lo que ya les había mencionado también, volúmenes pequeños, ¿sí? Todo eso es volumen pequeño para realizar o ayudar